Muy buenas noches, tengan todos los habitantes de Nación Cine. Bienvenidos a una emisión más de su programa. Hoy viernes 5 de junio, son las 7 de la noche con un minuto. Arrancamos rápidamente con un programa muy especial dedicado a una gran obra de terror, una de las películas que más impactó, yo creo que es la que más impactó a nivel mundial. Estamos hablando del Exorcista de 1973. Así que le vamos a dedicar todo el programa a esta película porque vale la pena, hay mucho que hablar de ella. Así que pues estamos en vivo ya a través de nuestra plataforma digital en Facebook, y les recuerdo también que nos pueden escuchar a través de 3 emisoras online: Radio Honduras 504 hasta la ciudad de Nueva York, FDC Radio Centroamérica en toda la región centroamericana y el mundo, y FDH Radio Online, emisoras que ustedes las pueden encontrar en cualquier radioteca con solo escribir el nombre en un navegador web. Están 24 radiotecas a nivel mundial. Y para los usuarios de Android pueden descargar la aplicación FDH Medios, y ahí pueden encontrar las 3 emisoras, y fdc.tv, que es un canal digital también que nos pueden ver a través de una pantalla digital, una pantalla gigante, un televisor smart o una tablet. Guillermo Romero, hasta las 8 de la noche con mis compañeros del programa. Saludo rápidamente a Héctor Franco. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Muy buenas noches a todos los habitantes de Nación Cine. Mi nombre es Héctor Franco. El día de hoy, 5 de junio, entre paréntesis y como un corte, el día de hoy hubiera sido el estreno a nivel mundial de la película Mujer Maravilla 1984, pero debido a la pandemia se retrasó y está para agosto de este año. Así que vamos a hablar el día de hoy de 1973, la película es El Exorcista, una película que vamos a tratar de desmenuzar la parte histórica, la parte de producción y el impacto que tuvo esto a nivel de cartelera de cine y el impacto que tuvo en las películas que tuvieron influencia de esto. Muy buenas noches, señor Lumaro, ¿cómo está? Buenas noches a todos, una vez más en Nación Cine, y listo pues para tener las tertulias sobre lo que es esta película, iniciando pues lo que son el género de terror que nos habíamos estado tardando, y espero pues que la gente lo pueda disfrutar. César, un gusto saludarte. Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches, compañeros, y buenas noches, cinéfilos. Como han comentado nuestros compañeros, hoy hablaremos sobre tal vez la película más importante en el género del horror, terror, una película que causó un enorme impacto cuando salió, y han pasado ya casi 30 años y sigue teniendo un impacto enorme. Casi 40 años, perdón, y sigue teniendo un impacto enorme tanto en el cine como en la cultura popular. Adelante, compañeros, comencemos. Que la gente lo pueda disfrutar. César, un gusto. Así es. Bueno, arrancamos con datos generales de la película. La película El Exorcista fue dirigida por William Friedkin. Sigue vivo el director William Friedkin. Fue producida en Estados Unidos en el año 1973. 1973. Tiene una duración de 132 minutos y es clasificación R, ¿verdad? Es una película con imágenes bastante explícitas y tuvo un presupuesto de $12 millones y tuvo una recaudación de 441 mil millones de dólares. Pucha, eso es bastante De dinero. hecho, Guillermo, disculpa que te interrumpa, pero es apropiado. Ajá. Ajustado a la inflación y ajustado a la época, esta película es la película que más dinero ha recaudado en la historia para una película clasificada R. Y eso sin contar que la película se volvió a reestrenar con las escenas que no pudieron ser vistas en la versión original de 1973. O sea que esta película ha llegado a tener 2 estrenos en diferentes épocas. Sí, ambos lo fue muy bien, ¿cierto? Con la versión extendida, que por cierto la fuimos a ver con César. Yo creo que vos andabas, ¿va, Franco? No, andaba con Elías, andaba con nuestro amigo Elías,
Y me acuerdo que ustedes cuentan una anécdota bien chistosa de esa. Así, que estábamos va de reírnos de los efectos, va viejo, mira qué chistoso esto. Y ya cuando vimos la escena de la niña bajando por las escaleras, calladito, ¿no? Porque eso no lo habíamos visto. Entonces ahí nos quedamos viendo, uy, esto estuvo feo. Sí, esa escena nadie sospechaba de esa escena y cuando salió esa escena, papá, horrible. Fue una escena bastante fea, nadie se lo esperaba, ¿va? Ni las sí, famosas caras que aparecen ahí. Por cierto, Guillermo, con respecto a lo que estabas diciendo, esta película estuvo cerca de recibir una clasificación X, pero tuvieron suerte que la asociación norteamericana que hace las censuras, que se me escapó el nombre ahorita, lastimosamente, la clasificó R porque consideraban que la película era tan buena que merecía ser vista por muchas personas, pero pudo haber recibido clasificación X por el contenido fuerte. De hecho, en algunos lugares del mundo recibió clasificación X. Por ejemplo, en algunos lugares del Reino Unido hubo pueblos donde no se pasó la película y la gente tenía que ir a otros lugares a verla y tenían que tomar un bus que le llamaban el Tour del Exorcista. Nambe, qué bárbaro. Sí, dale, te interrumpí con los datos. No, está bien. Bueno, la película dirigida había dicho por William Friendly, sobre un guión escrito por William Peter Blatty, basado en una novela homónima del propio Blatty, publicada en 1971 y que solo en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. Bueno, esta película está protagonizada por Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair, Mac von Sydow. Tremendas interpretaciones. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y el exorcismo al que es sometida a ella. Bueno, cabe destacar que esta película, como dice los datos, está basado en un libro y que en el libro el protagonista no es una niña, sino que es un niño y que supuestamente está inspirado en hechos reales. Creo que fue en un exorcismo que fue ejecutado en Washington. Y en la película estamos hablando de una niña en Georgetown, algo así, que siempre queda en el estado de Washington. Sí. Hay algo que no me queda claro, pero eso lo vamos a hacer más adelante dentro de la trama. La película, tuve el placer de verla de nuevo hace poco, bueno, ayer, yo la tengo en DVD en la versión de Director's Cut, con todas las escenas agregadas después, y la verdad que es bastante explícita, y en su formato en inglés. La película te genera muchas emociones negativas y mucho, ¿cómo te puedo decir? Incomodidad. Y no estoy hablando no solamente en la parte donde ya entra de fuerte el tema paranormal, sino que la película, desde que comienza, estamos hablando de unas excavaciones en Irak. Claramente se ve que son ruinas sumerias. Está el sacerdote Lancaster Marian trabajando como arqueólogo, y de repente se encuentra con esta estatuilla que viene siendo en la cultura, en la vida real, es una deidad sumeria que se llama Pazuzu, que es un dios que controla los vientos del oriente, algo así. Es una deidad, en realidad no es nada hostil, no es un ser maligno, pero dado a su físico, que es feo, entonces ya en la cultura moderna lo tienen como un demonio, pero en realidad no lo es. Pues bueno, adaptado en la película, desde que comienza hay una escena mucho que me llama la atención, que es la secuencia de un niño corriendo en medio de las excavaciones sobre un sol que solo lo vemos aquí en San Pedro en pleno verano, y una canción árabe de fondo. Entonces desde ahí la película ya empieza a mostrarte el panorama de lo que viene más adelante, ¿va? El cálido sol rojizo, el ambiente cálido, el sudor, la desesperación, la poca esperanza que hay. Y es precisamente esa secuencia cuando el niño empieza a caminar por los canales de excavación hasta que llega donde está el padre Merriam y le dice, acaban de encontrar unas pequeñas figuras. En eso él se da la vuelta y empieza a caminar,
y cuando él se agacha sobre una especie de cueva que hay ahí y con un pico jala un artefacto y lo logra desempolvar con una brocha, ya se fija que es la cara de esta deidad sumeria, pero en este caso el diablo, porque así lo adaptaron en la película, y desde ahí a él le cambia totalmente la cara. Ya se ve un personaje sufrido, atormentado por algo que le causó mucho impacto. Y ahí más adelante en la película nos damos cuenta de que él ya tuvo un enfrentamiento con esta deidad maligna 10 años atrás en África. Película que hace referencia más adelante, la precuela del Exorcista, que no la considero mala, donde ya le cuentan la historia de Lancaster Merriam cuando tuvo el primer enfrentamiento con este demonio. No sé si quieren agregar algo, porque me estoy regando mucho. Sí, fíjate que el detalle que hablan de la historia en que está basada la película, que es el libro trata de la historia del muchacho llamado Ronald Edwin Hunkeler. Él vive, a sus 12 o 13 años, y él tiene la experiencia, y mucho de lo que nosotros vemos en el film es lo que él sufrió, son los síntomas que él sufre, y puede verse tanto en el libro como en el film. Entonces, lo atacó un demonio ahorita. Sí, pasó, se le acaba de matar. Ay, entonces, el detalle es que a quien le aplican el exorcismo hacia este muchacho, solo que para la película, pues, hay muchas curiosidades. Inclusive tenían pensado trabajar con Stanley Kubrick para que la dirigiera, pero sabemos que Stanley Kubrick, al momento de trabajar, él adapta los guiones a su gusto, a lo que él considera, y la producción no quería eso. La producción quería que se trabajara específicamente tal cual estaba el guión que lo había desarrollado William Peter. Entonces, y además Stanley Kubrick también exigía ser productor. Exigía ser productor, exactamente. Y otros detalles también con actrices que iban a interpretar a la mamá de Regan. Había muchas personas también que se tenían en mente, incluyendo a Carrie Fisher, a Debbie Reynolds, que es la mamá de Carrie Fisher, que ella quería que Carrie Fisher fuera quien interpretara a esta niña, pero al final se decidieron por Ellen Burstyn, que ella pues es la que lleva a cabo el papel de la mamá de Regan. También pensaron para el papel del padre Carras a Marlon Brando, también habían hablado de Al Pacino, de Jack Nicholson, de Gene Hackman, que incluso este director William Friedkin había hecho lo que es la película La Conexión Francesa del 71 con Gene Hackman, y muy buena la película, inclusive ganó un Oscar. Entonces, estas curiosidades pues habían pensado en algo muy grande con muchos actores de renombre, pero consideraron que el protagonismo pues en este caso lo tenía que tener la situación generada con la posesión de la niña y no tanto con los actores que se pudieran robar cámara. Memo. Luis. Sí, Luis. Bueno, decía que esta película... Guillermo, disculpa, me gustaría agregar unos datos a lo que dijo Luis. Dale. Que me llamaron la atención. Por ejemplo, es cierto, Carrie Fisher fue considerada, y su mamá también, Debbie Reynolds, al final se sabe que no quedaron ellas, pero ¿saben quiénes otras personas fueron consideradas pero no pasaron? Jamie Lee Curtis fue considerada como para hacer el papel de Regan, la niña, pero la mamá, Janet Leigh, no la dejó, porque leyó el guión y no le permitió participar. También me sorprende que se consideraron otras actrices, por ejemplo, Laura Dern, que ganó el Oscar recientemente como mejor actriz de reparto. También Kim Basinger, Brooke Shields, Jane Fonda también, pero como Jane Fonda, Melanie Griffith, también todas ellas fueron consideradas. Y ¿ustedes se acuerdan de Dana Plato? ¿Se acuerdan de esa actriz? Sí, que salía en la serie Blanco y Negro en español. Exactamente. Ella dice que audicionó para esa película, pero William Friedkin o William Peter Blatty, uno de los dos, dicen que no la recuerdan a ella en las audiciones, pero ella dice que fue parte de ese proceso. O sea, miren la cantidad de
de actrices que eventualmente llegaron a tener nombre, que llegaron a tener cierto peso, se postularon para ese papel. Y me llamó la atención que las mamás no las dejaron. Y Irónico, la mamá de Linda Blair no la habían tomado en cuenta, pero la mamá fue a la oficina de William Friedkin y sin anunciarse, llegó y le llevó a Linda Blair para que la tomaran en cuenta. Qué irónico, y qué irónico con Jamie Lee Curtis, que años después haría Halloween de John Carpenter. Sí. Ajá. Sí. Pues volviendo con el tema, lo que les decía, que esta película tiene bastantes elementos que te incomodan. Bueno, ya una vez identificado por parte de Lancaster Marian, la estatuilla esta que representa el mal, él empieza a ver que todo su entorno se empieza a ver afectado por este ente. Bueno, cuando él empieza a caminar por las calles, no recuerdo en qué ciudad dirá que él está, él casi es atropellado por una carreta con caballos. Si usted tiene un ojo más acuicioso y se da cuenta quién es el jinete de esa carreta, o por lo menos el momento que le enfocan la cara, ahí usted puede ver una representación del mal. Igual cuando él regresa al área donde se da la excavación, él ve unos perros peleando, también siendo inspirados por ese mal que acaba de despertar, y todo alrededor empieza a saturarse de un aire misterioso, el exceso calor, él se siente como con una especie de fiebre. Incluso en la oficina donde están administrando la excavación hay un reloj de péndulo que se detiene. Entonces él piensa ver todos los síntomas de lo que ya había enfrentado 10 años atrás en África. Ahora, la parte que yo le dije que no entendía de la trama es cómo llega ese demonio a Estados Unidos. ¿En qué momento llega desde Irak hasta Georgetown? Es que, mira, es que el detalle está así. Cuando desentierran la estatuilla, lo que te da a entender ahí la historia en la película es que el demonio estaba encerrado. Al sacar la estatuilla, al destapar en donde estaba guardada, aparentemente liberan al demonio y es donde se siente la presencia de él, que es la parte en la que ves que está parado el padre y la estatuilla de Pazuzu. Que en este caso, ahí, pero hay una esa parte de ahí. Es incluso cuando Megan está poseída, ves una manifestación donde ves la figura de la estatua y la figura de Megan elevando las manos, como haciendo la referencia de que ambos son el mismo ser. Sí. ¿Qué sucede? Megan empieza a jugar la Ouija y empieza a jugar teniendo contacto con el capitán, no sé qué, el nombre que le ponía ella. Capitán Howdy. Así es como se le presenta el ente a ella y comienza ella a jugar con la Ouija y a hacerle preguntas. Así es como va adquiriendo la entrada y bueno, ya la Ouija ya sabemos nosotros que se puede entender que es un juego que puede permitir que puedas tener un contacto espiritual, es lo que se dice. Hay gente que ha tenido experiencias no muy agradables y eso pues hace que se abra una invitación o un portal. Detalles de que la gente puede manifestar que se asustan después de que han tenido un juego de estos, de preguntas y respuestas. Megan hace ese tipo de preguntas y respuestas, incluso le dice a la mamá que se fije que la placa donde va señalando las letras se mueve sola y ves que se mueve sola. Entonces ahí ella va dándole prácticamente la apertura y obviamente siendo una niña te dan a entender que hay una debilidad en su ser que le permite que el ente vaya entrando en su cuerpo hasta que lo posee. Así es como, no es que viaja pues, sino que a través del contacto que la niña hace con la tabla de la Ouija, es como el ser logra y llega a entrar en ella. Es que la pregunta yo la hacía, discúlpame Franco, porque el detective que anda investigando la muerte del director de la película, que es donde trabaja la mamá de Regan, en las famosas escaleras que salen ahí, escalinatas famosas,
de la película, él encuentra la estatuilla. Entonces ahí es donde yo me pregunto, por eso que yo en la mañana volví a ver ciertas escenas que tenía dudas, porque yo miraba unos vicios en la trama, y entonces me llama la atención esa parte donde el policía encuentra la estatuilla y menciona fíjate, Guillermo, creo que esa pregunta se responde en otra película. Más adelante. Que en la precuela creo que es que le responden, pues no recuerdo en cuál película, que es que la estatuilla que vos decís se la lleva Regan. Incluso encuentran en el cuarto de ella o en el sótano de la casa, encuentran lodo de la excavación en Irak o en Irán, siempre me confundo en cuál de los dos es que están. Irak. Porque creo que eso es lo que ibas a decir, ¿no, Héctor? Básicamente eso es lo que les iba a decir, pero sería extender mucho lo que es la trama. Solamente voy a mencionar lo que dice César, que el demonio Pazuzu, que por cierto, la mano alzada es la creación y la mano abajo es la destrucción. Esa es la representación del dios Pazuzu para la cultura sumeria. Hay que entender que en El Exorcista, no sé si fue ya un problema de producción, un problema de dirección o de cohesionar la trama, o sea, hacer un match con todo lo que es la trama, pero si ustedes se fijan, el principio está dedicado a lo que es el padre Merrin. Luego hay un corte y nos trasladamos a Nueva York con Megan, que es la escena que dice Luis, donde ella está jugando con la Ouija. Para mí, no sé si es una crítica, pero siento de que la escena de la Ouija fue una escena no muy profundizada dentro de la película. Solamente fueron minutos en los cuales Megan sale jugando con la tabla y no te explican ningún otro fenómeno más. Y al final vuelven a explicarte, como dice Lomaro, de que aparece el demonio Pazuzu, y es como la Ouija te dan a entender que entonces fue el vehículo por el cual Pazuzu llegó o Pazuzu se manifestó, ¿ok? Porque no nos vamos a meter en rollos de Ouija. Y que no se llama así en la película. Ajá, correcto. En la película no lo nombran, de hecho. Creo que hasta en la segunda lo nombran. Es que la película, así como Pazuzu, es el demonio, pues, y se manifiesta con el nombre es el diablo. Al final. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay varios elementos, pero como la película, obvio por el título, se centra más en la relación que tiene el padre Karras con Ellen Burstyn y luego la llegada del padre Merrin. Yo sé que hay muchos elementos que juegan dentro de la película que de repente uno viéndola una y otra vez se empieza a preguntar, pero ¿por qué jugar la Ouija? O sea, ¿por qué no otra cosa? Y como te digo, para mí la escena, por lo menos esta es mi opinión, la escena de la Ouija no fue como que muy de peso para lo que fue la trama. Sin embargo, era necesario, fue un elemento necesario para poder conectar el por qué la niña tenía que tener un exorcismo. No estoy diciendo de que sea malo, no, pero uno, como te digo, verla una y otra vez, te das cuenta de que en ese momento fue lo que se les ocurrió, pero obvio la película, el resultado de todas las escenas finales y los muchos elementos que tiene, especialmente hay muchas escenas que no fueron, están en el guión, hay muchos golpes que tuvo inclusive Ellen Burstyn en una de las escenas que la jalan, que Megan la golpea y ella se va a dar al armario. Esa escena, el golpe es real y el grito que ella produce es el verdadero dolor de sentir el llegar a ese armario. Entonces, siento que esa parte del exorcismo es lo que hace la película tal cual como es. Esos elementos sí, se van explicando en la 2, que es Heretic, en la 3, pero ya con solamente porque se necesitaba colocar eso en la trama. Quiero agregar también unas curiosidades, más que todo. Sí, César, pero antes de que des esa información, vamos a una pequeña pausa de 30 segundos y luego regresamos para saludar a la gente que ya está conectada en vivo y seguir con este tema del exorcista. Regresamos en 30 segundos.
Regresamos luego de una pausa de 30 segundos y con esa impresionante fotografía de la llegada de Lancaster Marion a la casa de Regan, esa famosa escena cuando el demonio lo recibe con un grito terrible, famosa escena. Bueno, queremos saludar a las personas que ya están conectadas. Quiero saludar a Marta Aguiluz, Alberto Ochoa, Pedro Naún Suazo, a Enrique Gabarrete. Bueno, esta persona que está aquí no sé qué nombre es, tal vez Luis me ayuda, creo que es Paola Sosa, ¿va? Paola Sosa, sí. Saludos a Paola, a Nurvin Olivas, a Loren también, saludos. Bueno, dice Nurvin, yo la vi en el cine cuando salió, pero decía Director's Cut. Hablen cuáles fueron las escenas que incorporaron y las que no mostraron en la primera. Bueno, yo hablaría de eso, pero solo quiero saludar también a José Carrasco, nuestro amigo Frank. Saludos. Que está también pendiente del programa. Quiero saludar a Cecia Paola también, que está pendiente también del programa. Gracias a todos ellos. César, lo que ibas a comentar para después continuar, por favor, sí, con lo que... Sí, pero se nos fueron otras personas. Saludos a Raúl Aguiluz, Sala Aguiluz, Susana Echeverry. Vamos a ver a quién más. Saludos. Solamente. Adelante, César. Por ahí mencionaron Contact, puede ser una buena película para futuro. Bueno, Jodie Foster. Continuando con las curiosidades, ¿ustedes se han puesto a pensar cuál fue la película que popularizó la Ouija? Probablemente pudo haber sido El Exorcista. Resulta que curiosamente fue El Exorcista. Antes de esta película, la Ouija se le miraba como un juguete, como un juego, no se le daba el misticismo que se le dio tiempo después. Fue con esta película que la Ouija adquirió todo ese aura de misterio y de miedo que genera en la gente. Fue por El Exorcista. Imagínate el impacto que tuvo en la cultura esta película, ¿no? Yo creo que todos en nuestra adolescencia en algún momento la jugamos y nos generaba muchísimo miedo, ¿no? Algunos la tomamos como un juego, otra gente la toma en serio, pero eso es una cuestión subjetiva. Lo otro que les quería comentar y que me parece que es muy importante es el personaje de Pazuzu. Pazuzu es un dios sumerio, pero digamos que es como un dios demonio. No es una figura cristiana. No. Entonces, he aquí lo interesante. ¿Por qué este personaje reacciona a la cruz si no es una figura cristiana? Es un demonio sumerio que antecede al cristianismo. Entonces, lo que se deduce viendo de la historia es que es una representación del mal, no un personaje en específico. Aunque sí se cree que es Pazuzu, ¿eh? Pero por lo menos como te lo plantean en la película, que se puede tomar como que es Satanás, que es el diablo, que es un dios menor, etcétera. Lo que se interpreta es que es un personaje que representa a todos los personajes malos, que puede ser Satanás, que puede ser Belcebú, que puede ser Pazuzu, que Pazuzu no necesariamente era malo, pero en este caso sí te lo pintan de esa forma. Eso me pareció curioso. Y lo que pasa es que lo que estás viendo es una representación, es como cuando ves a la representación del diablo con cachos y patas de cabra, ahí quien está viendo es al dios Pan. ¿Entendés? Entonces son representaciones que nada tiene que ver. Sí, es que en este caso Pazuzu, como dice César, es una deidad sumeria. Y en la filosofía sumeria, o como le quieran llamar, en la doctrina sumeria, o en las creencias sumerias, él no era una representación del mal. Él era creación y destrucción. Y manejaba la fuerza de los vientos, y no era hostil con los hombres. O sea que en realidad malo no es. De repente el escritor y el director lo agarran como figura fea, decorativa para contar la historia. El mismo caso de Baphomet, que Baphomet no necesariamente es una representación del mal, simplemente es un dibujo esotérico que significa un montón de cosas. Pero aquí la gente, porque lo ve feo, ya dicen que es el diablo, y hasta una iglesia lo adoptó como un símbolo
para mí es una falacia, pero bueno, ese es otro tema. Lo que les decía, la película tiene muchos factores que incomodan al espectador. ¿Vemos? La vida que tiene la mamá de Regan no es una vida tan cómoda. Ella no se siente bien haciendo la película. Pero yo me refiero a la película dentro de la película, porque ella es actriz dentro de la película. La niña se ve inquieta. Padre Carras, Damian Carras, se ve que tiene un pasado oscuro donde él incursionó en la psiquiatría y también fue boxeador. Aparte que tiene vicio, bebe, fuma y tiene a la mamá prácticamente en abandono. Entonces, esos pecados lo persiguen a él y entonces él está, incluso por su cercanía con el tema de la psiquiatría, él tiene una duda de su fe. Y tiene eso, incluso se lo llega a decir a su jefe próximo dentro de la iglesia, inmediato, y le dice, yo no me siento bien. Incluso hay escenas donde él está en misa con una cara de piedra, pues, y él dice, yo no me siento bien, yo dudo de mi fe, dado por todos los problemas personales que tiene. Entonces, la película tiene un montón de cosas que al espectador, según sus creencias, empieza a sentirse incómodo. También estamos viendo lo que le sucede al padre Merriam con todo su pasado y todo lo que lo atormenta. Y luego viene la parte interesante con la niña, que así de abruptamente la lleva a un hospital y le empiezan a hacer los exámenes que eran de terribles en esa época, en la década de los 70. Para hacerte un encefalograma había que pincharte una vena en el cuello y ponerte un montón de máquinas que te hacían bulla y luces. O sea, todo ese proceso médico para una niña de 12 años era una tortura prácticamente. Entonces, todas esas escenas son muy incómodas. Son muy incómodas, que ya te va metiendo en un escenario apocalíptico. ¿Sí, César? ¿Sabes que cuando esta película salió en los 70s, hubo gente que sufrió desmayos, hubo gente que vomitó, hubo gente que se salió del cine? ¿Sabes cuál fue la escena que provocó todo eso? No fueron las escenas de horror, de terror, de los demonios y de la posesión. La escena pinchazo que provocó fue la del pinchazo. Sí. Esa escena, cuando le están haciendo el primer examen a Regan, es la escena que provocó la mayor animadversión por parte de la gente. Hubo gente que se desmayó, que ocupó ser internada. Incluso la actriz Ellen Burstyn fue a verla al cine. La película ya había salido y ella fue a ver no un reestreno, sino que un cine que la estaba pasando, y ella la fue a ver, y en esa escena una persona sufrió una crisis y ella la estaba ayudando. La persona se desmayó, pero cuando la persona estaba regresando saliendo del desmayo, Ellen Burstyn más bien se quitó, porque dijo, si se desmayó viendo la película en la que yo salgo y cuando recupere el sentido me ve a mí, capaz iba a tener un enorme trauma, ¿no? Entonces más bien le pidió a la otra película. Bien le pidió a otra persona que le ayudara a ella. Chicos, y hablando de incomodidades, les recomiendo a todos, bueno, si la quieren ver, obviamente, hubo un tráiler, porque a pesar de que en aquellos tiempos tal vez la palabra tráiler no era tan famosa, pues, tal vez eran previews que les decían de las películas. Hubo una versión que se censuró para los cines, un avance de lo que era la película El Exorcista. Este era un avance en el cual aparecía imágenes sugestivas, como la cara del demonio que aparece aparece de una forma como subliminal junto con las imágenes de Megan. Warner Bros., que fue la productora de esta película, lo consideró ya demasiado grotesco y demasiado temeroso para la película. O sea, ibas a ver una película de terror y ya le estabas como poniendo a la gente la alerta de qué es lo que ibas a ver. Pero en YouTube ustedes pueden ver y pueden buscar versión censurada o trailer censurado del Exorcista, y pues bueno, buen provecho si la quieren ver. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Fíjense que respondiendo a una de las preguntas de los habitantes, nos preguntaba Nurbin que cuáles eran las escenas, o sea, la diferencia entre la Director's Cut y la versión original de los 70s, pues son varias escenas. Una escena icónica que podemos ver y que no salió en la primera versión es esta. Compa. Esa escena en la original no sale, fue censurada
porque según lo que, bueno, Luis tiene más de ese dato, explícanos, Luis. Pues en realidad no fue censurada, lo que pasa es que no se pudo trabajar de la manera como el director esperaba verla, porque si ahí está viendo a una doble, que es una contorsionista, que estaba con un arnés que le permitía poder bajar las gradas y llegar a un punto en donde cambiaban ya con el rostro ya de Linda Blair, que es donde emite un alarido espantoso y se le sale sangre de la boca. Estoy siendo muy explícito. Esa parte no le convenció al director cómo quedó, porque se miraba el arnés, de hecho. No, lo que pasa es que no se miraba de la manera como esperaban. Ya en la versión que pudimos ver en la década del 2000, ya fue computarizada, ya no solo era verla cuando baja la grada, sino cuando sale del cuarto, porque recuerdan esa escena, se oye un portazo. Sí. Y inmediatamente sale Regan, sale corriendo hacia atrás. Sale corriendo hacia atrás y luego baja las gradas y ya en las gradas se ve la toma de enfrente donde viene haciendo todas las contorsiones. Y eso en el mundo espiritual es como que el ente se está adecuando al organismo y la persona está peleando contra ese ente. Entonces está en ese conflicto y por eso se ven las contorsiones, que lo hemos visto en la inmensidad de películas que han salido de este tipo de género. Hay una película, Paola, ahí que habla del ente. Eso es de la vida real también, es algo que fue estudiado científicamente y dejó mucho en entredicho, Franco. Yo sé otra escena, es una escena donde está Ellen Burstyn, la mamá de Megan, que está en la cocina y ella va caminando y creo que en un espejo o en una parte de la alacena aparece la imagen sugestiva de la cara del diablo. ¿Okay? Atrás de ella, ¿no? Atrás de ella. Esa escena es corta, pero en la película original no apareció debido a que ya habían demasiadas escenas sugestivas dentro de la película. Entonces, pero en la Director's Scott ya aparece ya caminando y oíme. Sí, Membo, te voy a agradecer que no la vayas a poner, por favor. No. Yo tengo mi trabajo con esta película. Ponela, Guillermo. La película, saludos a Jessica Fuentes hasta Peña Blanca. Fíjense que ya esta película, cuando ya entra de lleno a la parte espiritual, que es cuando ya el padre Carras empieza a hacerle las pruebas a la niña con aquella grabadora y hace el simulacro de echarle agua bendita, porque él después le dice a la mamá de que esto era agua del grifo, que engañó a la niña y cuando le tiró se puso hostil, pero le llamó la atención los ruidos que ella emitió. Se escucha ahí varias voces y por cierto, ahí en esa escena el demonio hace uso un poco de humor negro. Le dice: hoy es un excelente día por un exorcismo. Le ha sido un poco sarcástico el tipo. Entonces, cuando empieza a hacer las bullas guturales, él activa una grabadora y graba las voces. Luego él va a un estudio de grabación con un experto y el hombre le dice: ese es en inglés, pero al revés. Ya cuando le dan vuelta a la cinta, escucha, déjala que se queme en el infierno, ella es nuestra, y no sé qué otra, help me. Entonces ahí él dice: aquí hay algo. O sea, ya no es una niña una niña esquizofrénica haciéndose pasar por una posesión. Ese es un caso para la iglesia, se remite a su jefe inmediato y ahí es donde entra ya dentro de la historia Lancaster Merriam, porque lo recomiendan. Dice: la única persona con experiencia en nuestro rubro es Merriam. Hace 10 años tuvo un enfrentamiento documentado en África y lo mandan a traer. Y es la famosa escena cuando él llega a la casa, se baja de un taxi y entra a la casa y es recibido con un terrible grito, que había pensado en bajarlo, fíjate, pero no lo voy a poner aquí porque no, es que no lo conseguí. Fíjate pero que sí, esa base del exorcista, del tema de
de la iglesia, entrando en cuestión de aprobar o no aprobar. Eso se ha visto, eso yo creo que se utilizó y es la base de cualquier cantidad de películas ahora de miedo. Lo vimos en El Conjuro, lo vimos en El Exorcismo de Emily Rose, lo vimos en El Rito. Entonces, siento que El Exorcista fue como la pionera de ese tipo de escenas en las cuales ya entraba en juego lo que era la decisión de la iglesia, junto con la parte del exorcismo. Un saludo para Soraya. Soraya, oh. Soraya. Sí. Fíjense No, que las interesante. curiosidades de la película, que la voz del demonio la ejecuta una mujer que era actriz, que por fumar tuvo esa irritación, bueno, tuvo ese timbre de voz. Ella se llamaba Mercedes McCambridge, que particularmente hicieron varias pruebas para ver de qué manera ella podía bajar las tonalidades, y esa voz le quedó espectacular. Pero lo hacía, de hecho ella era una ex alcohólica que para poder hacer eso de las voces comía no recuerdo qué y también se ponía a tomar whisky, o sea, volvió a beber para poder hacer la voz que le salía. No, pero muy buena. La sincronización de la voz con la actuación de la niña, o sea, oíme, es magistral. Yo creo que esa voz solo sale en la película. Esa voz solo sale, qué bonita la foto. Sí. Esa voz solo sale en la película, en la versión para televisión, la voz la hizo el director. Ok, para ir también ya en cuesta abajo, curiosidades de la película. Linda Blair sufrió dolores de espalda porque ciertas escenas en las cuales, especialmente cuando ella está haciendo la contorsión esa, que la cama le estaba como azotando, como un espíritu que le estaba azotando, que le estaba sí, que se sentaba, se acostaba. Esa escena requería de 3 personas que estuvieran atrás de ella, jalándola, y ella tenía que estarse tirando para enfrente, perdón. Entonces, eso le produjo un dolor en la espalda, que le duró muchos años. Mitos del exorcista: Linda Blair no murió, porque siempre hubo la leyenda de que la niña de una película de miedo murió. La niña de una película que murió se llama Heather O'Rourke, de la película Poltergeist. Linda Blair lo único que sí fue que tuvo amenazas de muerte luego de esta película, debido a que pues causó mucho impacto en las organizaciones religiosas. Tenían miedo. Hubo un documental en Entertainment Television hace muchos años que se llamó La Maldición del Exorcista, donde cuentan diferentes tipos de hechos curiosos que nunca se comprobaron si fueron ciertos o no, pero sí hubo personas que fallecieron durante la realización de esta película. ¿Coincidencia? Tal vez, no lo sé, pero eso fue lo que hizo que esta película también se ganara un estatus de culto por todo lo que rodeó durante la preproducción, durante la producción y cuando la película terminó. Esto que fue una película que en 1973 fue la única película de miedo. Y para finalizar, les voy a mencionar cuáles fueron las películas que se estrenaron ese año junto con El Exorcista, y ninguna es de miedo. Por ejemplo, la ópera de Jesucristo Superestrella se estrenó ese año, Operación Dragón con Bruce Lee, se estrenó Papillón, se estrenó Sérpico, se estrenó Vive y Deja Morir de James Bond, y por último se estrenó ese año American Graffiti de George Lucas. Quiere decir de que en 1973 El Exorcista fue la única película de terror, porque en ese momento no había una película de terror como tal, y por eso fue el impacto. Así como Star Wars en el 77 fue la única película de ciencia ficción, y por eso fue uno de los hits. Así El Exorcista, por eso fue que se ganó un puesto en lo que es el cine, y por eso lo tenemos hoy en Tertulia Cinéfila.
Para cerrar la pregunta, permíteme, Luis, solo para terminar la pregunta que nos hacía Nurbin de las escenas que fueron agregadas en la versión Director's Cut, la versión con el crucifijo, la famosa escena donde la niña se está masturbando con un crucifijo y tiene un altercado con la mamá que la agarra de la cabeza, eso no sale en la primera, eso sí fue censurado. Ya en la versión Director's Cut, esa escena explícita, sexual, blasfema, sí sale, entonces ya la película ya tiene otro tono. De ahí el comentario que había dicho César, que estuvo a punto de ser nombrada clasificación X por lo explícito que era. Lumaro. Sí, uno de los detalles, se levantó mucho mito en torno a Linda Blair después de lo del film. Claro, ves la película, quedas impresionado. Y máxime cuando al final sale ella con la carita nuevamente y solo ciertas rayitas de las cicatrices de lo que acaba de vivir. Y la gente queda impresionada. Lo que decía Franco, ella recibió muchas amenazas de gente muy extrema en pensamiento. Y ella se tuvo que mudar de donde vivía por las amenazas. Incluso los productores de la película se vieron obligados a pagarle guardaespaldas a ella y a la familia por 6 meses. ¿Qué le pasa a Linda Blair después del Exorcista? El problema es que no supo manejar la fama y a los 15 años ella se convierte en la novia de un cantante australiano llamado Rick Springfield y se van a vivir juntos. Entonces eso levantó más polémica aún, porque venía de una película que causó demasiado furor y era algo que aterrorizó a medio mundo. Y de remate se va siendo una niña a tener una vida ya marital con una persona sin casarse, sin nada por el estilo. Y eso a ella le provocó mucho distanciamiento con todo el mundo, la prensa, la familia, los medios. Y se dio pie más bien a que ella ya a los 18, con la vida que tuvo, empezó a ser llamada para una secuela del Exorcista que se llamó El Hereje en el 77, que fue un fracaso porque no tenía la mística de la primera. Pero tuvo una buena escena. No, sí, o sea, hay unas cosas que son rescatables, pero no sé qué quisieron hacer. Yo he tenido la suerte de ver todo lo que han hecho El Exorcista, menos la última serie que hicieron hace poco, pero El Hereje realmente no le encontré sentido. La 3 sí, la 3 sí impresiona bastante. Entonces, ¿qué pasa? Ella a los 18 años la arrestan por consumo y tráfico de cocaína y anfetaminas. Estuvo 3 años en la cárcel y sale a los 21. Entonces, después de estar en rehabilitación, de tener prácticamente todo un espacio de tiempo fuera de cámaras, hace de que cuando ella quiere volver a aparecer, ya la gente ya la tiene prácticamente, no en un olvido, porque siempre ha quedado ese remanente de ella como la protagonista de la película que le asaltó la fama. Pero hay situaciones en los artistas que si te ausentas por un tiempo determinado, sencillamente la gente te olvida. Años después, creo que fue en la década de los 90, hicieron una parodia del Exorcista con el actor Leslie Nielsen y sale ella haciendo el mismo papel, solo que esta vez era cómico. Y no, tampoco funcionó porque ya hablándolo como quien dice de una forma muy, muy vulgar, ya era un cohete quemado, ya era algo que ya no, pues, ya teníamos que ver eso ya no. Agregando rapidito a tu compañero, comentario. ya llegamos al límite de tiempo. Tenemos que despedirnos. Ok. Bueno, fue un placer. Espero que hayan disfrutado este programa especial para dedicarle un tributo a esta gran película de terror, El Exorcista. Para los que no la han visto, se las recomiendo, se las recomendamos. No hay mucho spoiler que decir, miren la película, porque una cosa es que nosotros le digamos ciertas escenas y otra cosa es que usted las mire. Mírela en original en inglés, subtítulos en español. Los reto a que la vean de noche. Veanla de noche y audífonos si es posible, para que puedan disfrutar de muchos sonidos que están ahí en el ambiente.
sobre todo la música principal es muy aterradora. Buenas noches a los habitantes de Nación Cine, gracias a toda la gente que participó. Pues tenemos otro compromiso a las 8, así que cerramos el programa unos minutos antes. Esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos el próximo viernes con más recomendaciones de cine, televisión y muchas series también, compañeros. Nos hemos quedado cortos, pero bueno, ese es el gusto del cine. Esperamos que la vean, muy recomendada. Ya hemos sido un placer estar compartiendo con ustedes. Saludos a Carolina. Saludos. Bueno, César. Ok, muchas gracias por habernos acompañado. Rápidamente, el supuesto exorcismo en el que se basa la película nunca se demostró a ciencia cierta que hubiese sido real, más bien la evidencia apunta a lo contrario. Pero no siempre es interesante que lo investiguen. Y pregunta, compañeros, ¿hacemos Contact el otro fin de semana? Vamos a ver. Yo creo que sí. Muy buena película, Contact. Considerémoslo. Vamos a complacer a Paula. Héctor. Muy buenas noches a todos. ¿Te encantó la película, dice? No, Paula, La no me segunda encanta. parte, dice Enrique. Sí, segunda parte, excelente. Más bien, no sé, lo dejo a votación si en la página de Facebook colocamos el top de las películas del Exorcista o las que nosotros recomendamos para que la gente vea. La verdad que para mí es una de las películas que de niño pues me asustó mucho. Y bueno, entonces le vamos a dejar A mí me dejó. Espérame, ya voy, Pasus. Muy buenas noches. Mira, deja de jugar así, deja de jugar así. Muy buenas noches a todos. Nos vemos el próximo viernes. Les agradecemos Mira sus que yo estoy comentarios. viendo sombras aquí, mira. Ahí estoy viendo una sombra ya rato yo. Así que, bueno, nos vemos mejor. Adiós. Saludos a Pazuzu. Saludos a Pazuzu. Buenas noches. Buenas noches.